Desde este coloquio nos juntamos con Laurel y pensamos en compartir temas que tuvieran alguna resonancia entre los dos y llegamos al acuerdo de pensar el tema de la religión sacrificial. Entonces, y en mi caso, claro, ella comparaba esto de la teología de la liberación con lo de colonial, y en mi caso quise expandir un poco en el tema del amor incondicional, y cómo, entonces es un poco una crítica a la teoría mimética, pero... Ah, a ver, ese, ¿o no? Claro, para que ellos puedan escuchar. Ah. ¿Ahí? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Escuchaste eso de que nos habíamos puesto de acuerdo, no? Conspiramos. Eso, voy a ofrecer una crítica a la teoría mimética desde el feminismo, y una cosa que Carlos, como contó Laurel, hace mucho es escuchar al arte, ¿no? Y así como Bonaventura decía que la teología tiene que ir por detrás, yo creo que el arte va por delante. Muchas veces adelanta cosas que solo empezamos a balbucear. Entonces acompañé la presentación con imágenes de artistas de distintas partes, muchos de Chile. Voy a terminar con un poema. Y bueno, más adelante si les interesa volver a alguna imagen y conversar un poquito del contexto de la imagen, podemos hacerlo, pero por el momento lo pongo ahí como acompañamiento a lo que voy a decir. Y voy a intentar, yo creo que voy a leer, porque los chilenos hablamos español muy rápido y quisiera que me entendieran un poco, los que no hablan español. Entonces, comencemos. Dice, en esta presentación quisiera explorar el trabajo de Carlos Mendoza, intentando interrogar la relación entre la necesaria deconstrucción de la religión sacrificial y su definición de esperanza escatológica como anticipada por una existencia en donación de los justos de la historia. Una mirada aguda desde la teología feminista nos empuja a interrogar la idea de amor como donación, como entrega asimétrica de gratuidad, en su, y acá lo pongo entre paréntesis, incapacidad o capacidad de interrumpir el ciclo de la violencia fratricida y sororicida denunciada en el trabajo de Carlos Mendoza. Precisamente porque la idea de amor como donación ha sido idealizada para invisibilizar el sacrificio de quienes están abajo en la pirámide patriarcal colonial, especialmente de las mujeres, de los pobres y de la tierra, es que necesita ser discutida críticamente. Si efectivamente el objetivo es ofrecer una esperanza desde el reverso de la historia, el cristianismo necesita desmontar su idealización del amor, que no pide nada a cambio, y avanzar hacia interpretaciones de su tradición que enfaticen la importancia del amor como reciprocidad amorosa y cuidado mutuo. Entonces, lo dividí en tres partes. Primero, introducir un poco cómo se habla del amor como donación en la obra de Carlos Mendoza. Segundo, una crítica feminista al amor como donación. Y tercero, hacia formas de amor decolonial. Entonces sería como explicar, criticar, pero para expandir, no para destruir. Sí. Entonces, bien. En la resurrección como anticipación mesiánica, Carlos Mendoza Álvarez propone una alternativa de esperanza cristiana frente al escenario de violencia sistémica que atraviesa el mundo contemporáneo. Desde un compromiso decolonial enraizado en la experiencia de las víctimas, el autor ofrece una relectura de la espiritualidad cristiana centrada en la resurrección como anticipación mesiánica del fin de la historia. Tejiendo un diálogo entre la antropología de René Girard, la filosofía de Manuel Levinas y la cristología de James Allison, Mendoza Álvarez reformula la fe en la resurrección como potencia de vida capaz de interrumpir la lógica de la violencia. Esta esperanza se encarna en lo que él denomina las personas justas de la historia, quienes a través de una existencia de donación encarnan una vivencia anticipatoria de la redención en el aquí y ahora. Se trata de una existencia marcada por un amor asimétrico de gratuidad, que como gesto ético, político y místico irrumpe en el corazón mismo de la historia violenta
y fractura el ciclo fatal de la temporalidad caínica, dominado por la rivalidad fratricida y sororicida, inaugurando un nuevo tiempo y prefigurando escatológicamente otro modo de habitar el mundo. El amor como donación no solo constituye una anticipación escatológica del futuro, sino que también se recibe del pasado como una memoria a la vez trascendente e inmanente. Es trascendente en la medida en que el amor gratuito, asimétrico y no recíproco indica la irrupción de lo divino en una historia marcada por la violencia a través del testimonio de las personas justas. Es inmanente en tanto dicha irrupción se acoge como encargo de responsabilidad ético-política y como una memoria activa que interpela a quienes hemos sobrevivido a las víctimas aniquiladas por la violencia sistémica. En este marco, el autor relee la regla de oro de la Torá hebrea, reafirmada por Jesús como un llamado a amar al prójimo como tú mismo has sido amado, cuestionando la traducción habitual del como a ti mismo por considerarla insuficiente. Esta última no refleja adecuadamente la memoria fundante de la acción divina en la historia, la iniciativa originaria del Dios bíblico que amó primero al pueblo esclavizado en Egipto. Esta forma de amor surge de la necesaria superación del narcisismo como autoafirmación egoica que permite reconocer al otro como prójimo. Tal reconocimiento exige desmontar la neurosis propia de nuestro tiempo, que nos hace ver al otro como mero objeto de deseo. La moral sadiana, diría Lacan, ¿no? Ese amor es el que efectúa la conversión ética y espiritual, convirtiéndonos en personas justas, capaces de ver al otro no como enemigo ni como proyección del ego, sino como un rostro que es clamor, caricia y llamado. Se trata de un ego redimido que el lenguaje paulino asume su ser para la muerte como una anticipación escatológica que lo une con aquellas personas justas sacrificadas por la violencia mimética. Mendoza Álvarez subraya que esta propuesta no implica hacer un elogio al sufrimiento, sino despojar a la muerte de su poder absoluto. Se trata de quitarle el poder de destrucción total para abrir mediante el gesto mesiánico de donación, precisamente en medio de este muro de odio, una fisura por donde pase la vida como un fulgor de redención. De este modo, el ser para la muerte se presenta como la cualificación del ego que está a punto de ser redimido por medio de la interrupción mesiánica que hacen posible los justos de la historia. Solo mediante la dádiva y el don gratuito de la vida ofrecida es posible la anticipación escatológica de la vida. El amor como donación se convierte así en el acceso anticipado a la vida plena cuando se siguen las huellas de Jesús, presentado aquí como quien rompió de una vez y para siempre las cadenas de la rivalidad y logró así pasar por la aguja, símbolo potente de la cueva del sinsentido y de la muerte, para rescatar a los ancestros. Este amor incondicional funda una praxis de resistencia porque otorga sentido en medio del sinsentido y se convierte en bálsamo frente al horror, anunciando el triunfo de la vida incluso en el corazón de la muerte. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se articula en esta obra la crítica a la lógica sacrificial de la religión con la propuesta del amor como donación? Para Carlos Mendoza, las religiones han sido cómplices de la hegemonía del capitalismo patriarcal y colonial al sostener una concepción sacrificial de la redención, entendida como liberación de la culpa del asesinato original y purificación de la mancha que conlleva la conciencia. Estas religiones evocan el origen violento del orden social al insistir en la culpa originaria, pero olvidan que la verdadera fuente del perdón es la sobreabundancia del amor divino. Volver a la dádiva del amor gratuito como fundamento originario de nuestra existencia, anterior incluso a la constitución de nuestras intersubjetividades. Es para el autor una tarea urgente. Solo esa gratuidad se torna posible la vida entregada de los justos y la reconciliación como forma de subjetivación conforme a la temporalidad mesiánica. Así que hasta ahí, Carlos, espero haberte interpretado bien. Carlos y en el fondo Girard, Allison y Levinas, que son las fuentes principales de esta parte de tu trabajo. Ahora a la crítica feminista. Hay algo anterior a la violencia que nos constituye y nos sostiene. Ese algo es lo que la tradición cristiana reconoce como el amor generoso de Dios, que nos amó primero y que es a su vez un amor que fundamenta la vida y vence a la palabra final que aparentemente tiene la muerte. La rearticulación de dicho amor como experiencia fundante a la que hay que retornar, especialmente en tiempos de violencia sistémica, es uno de los grandes aportes de la obra de Carlos.
Su rearticulación del amor, pues, le otorga peso epistémico y político a una tradición que pierde su relevancia precisamente por su complicidad con el poder que se impone en comunidades y territorios por medio de la violencia. Sin embargo, para profundizar en la relación entre la lógica sacrificial de la religión y el discurso del amor como donación, es necesario atender a una advertencia central del pensamiento feminista. Ha sido precisamente esa forma de amor la que se ha manipulado históricamente para predicar el sacrificio y la obediencia de las mujeres, convirtiendo al amor en cómplice de su victimización. Si la religión sacrificial constituye un nodo fundamental en la matriz colonial y patriarcal del poder, urge pensarla en su entrelazamiento con el control de cuerpos y relaciones de género. Es paradójicamente la dimensión amorosa de la vida, aquella que debiese ser fuente de cuidado y comunión, la que se vuelve más vulnerable a la explotación por parte de un sistema que convierte lo gratuito en mercancía. El pensamiento ecofeminista aporta una lectura clave al señalar el vínculo estructural entre la explotación de la tierra y la explotación de los cuerpos de las mujeres, particularmente en relación a su capacidad reproductiva. Mujeres, indígenas, personas negras y otros grupos considerados primitivos han sido históricamente ubicados en una posición de inferioridad, de infantilidad, asociados a la naturaleza en contraposición a la cultura, la ciencia y la razón, atributos elevados como superiores en el imaginario colonial moderno. En dicho orden, la superior es la cultura y la ciencia, y esta a su vez asociado a lo masculino y lo blanco. Los cuerpos racializados y feminizados son concebidos como más próximos a la naturaleza y por tanto como cuerpos necesitados de sometimiento y susceptibles a la explotación. Lo que ha sido dado gratuitamente, la vida, la fertilidad, los territorios, los vínculos, han sido sistemáticamente saqueados y sacrificados en nombre del consumo, el progreso y la reproducción del sistema. En este contexto, el amor como donación ha sido pervertido en un discurso de sumisión. Se predica la virtud del sacrificio mientras se legitima la explotación de todo lo que no reclama para sí un precio. Retomemos aquí la categoría de conversión al amor que propone Carlos Mendoza Álvarez. Esta conversión se plantea como una superación del narcisismo en tanto deseo de autoafirmación, que convierte al otro en un objeto y por lo tanto en víctima potencial de la violencia mimética, producto de la competencia de deseos centrados en el yo. Esta formulación de la conversión resuena con la teología clásica, que concibe la conversión como un proceso de desapego y supresión del ego para abrirse a la gracia divina. Sin embargo, la teología feminista ha señalado hace tiempo que esta comprensión resulta útil solo en el contexto desde el cual fuera originalmente articulada, la experiencia del varón con poder, cuya principal tentación moral radica en el orgullo y la autoafirmación narcisista frente al otro. Sin embargo, esta formulación de la conversión se torna opresiva cuando se exige a quienes han sido históricamente dominados. En tales contextos, la conversión entendida como donación incondicional y no recíproca se pervierte, convirtiéndose en una idealización espiritual que justifica relaciones violentas y reproduce dinámicas de subordinación en abierta contradicción con la propuesta de Carlos Mendoza. Como advierte la teóloga chilena Carolina del Río, cuando el lenguaje de la conversión, concebido como desprendimiento del yo y alejamiento del amor propio, se aplica a personas relegadas a los márgenes y excluidas del derecho a la autodefinición, dicho lenguaje se transforma en un instrumento ideológico. Bajo el ropaje del amor gratuito se les arrebata del poder y se las mantiene en una posición subordinada que favorece a quienes detentan el control. El discurso del amor incondicional se vuelve cómplice de la lógica sacrificial en un segundo sentido. Como ha señalado Carlos, el amor incondicional se sitúa en una doble temporalidad. Por un lado, remite al origen divino que ama gratuitamente, constituyéndose en el fundamento último de la vida, y por otro, se anticipa escatológicamente a quienes aman sin esperar nada a cambio, los justos de la historia. Este amor, paradójicamente, se encarna en la asunción de nuestra condición de ser para la muerte, expresada simbólicamente en el descenso a los infiernos, como antesala de redención. Tal como se ha mencionado, Mendoza Álvarez es claro en advertir que asumir la muerte como consecuencia del amor no implica una idealización del sufrimiento. Cabe preguntarse entonces si esta formulación busca asumir el carácter inevitable de la muerte, dada la vulnerabilidad radical que conlleva amar en un mundo marcado por la violencia,
o si se trata más bien de una estrategia teológica para relativizar el poder de la muerte, confrontándola con la buena nueva de la vida que irrumpe después de haber atravesado los infiernos. La teología feminista, al igual que Mendoza Álvarez, afirma el amor incondicional como atributo divino y como fundamento de la vida entendida como don gratuito. Sin embargo, introduce una crítica ética y política fundamental. Cuando se exige el amor incondicional y gratuito a quienes se encuentran en lo más bajo de la jerarquía social, dicha exigencia puede normalizar su sometimiento. Particularmente problemática resulta la tendencia de la teología cristiana a ubicar el culmen del amor incondicional en el acto de dar vida hasta la muerte, convirtiendo el sufrimiento asumido en la expresión más sublime del amor. En esta idealización el feminismo detecta el núcleo de la religión sacrificial y su complicidad con estructuras patriarcales y coloniales del poder. Autoras como Regula Strobel han denunciado el efecto anestesiante de la teología del sacrificio sobre la conciencia humana. A través de esta teología, implícita en gran parte del pensamiento clásico cristiano, se naturaliza la idea de que todo logro significativo exige un sacrificio. El carácter narcótico de esta noción reside precisamente en la familiaridad con que aceptamos el sacrificio como un medio necesario para alcanzar un fin. La empresa necesita el sacrificio de sus trabajadores para crecer, el país del sacrificio de sus soldados para mantenerse seguro o triunfar en una guerra, la familia el sacrificio de una madre para sostenerse. Así como Dios es representado como un padre que instrumentaliza a su hijo para cumplir un propósito mayor, otras figuras patriarcales, presidentes, generales, gerentes, reproducen este modelo sometiendo a sus subordinados en nombre de un bien superior. Strobel va más allá y extiende su crítica a las teologías progresistas, como la de Jürgen Moltmann o la teología de la liberación. A su juicio, al enfatizar la entrega libre de Jesús, estas corrientes pueden terminar legitimando la violencia de los opresores al eximirlos de culpa bajo el argumento de que así funciona el mundo o esto es lo que le pasa a quienes viven según sus ideales. La víctima entonces aparece como responsable de su propia opresión, mientras que la violencia estructural permanece oculta y naturalizada. Para Strobel es urgente tener el coraje de mirar la cruz sin filtros románticos como testimonio de la violencia ejercida por los poderosos y como visibilización del sufrimiento de las víctimas. Ya no se trata de idealizar su padecimiento ni de interpretarlo como algo normal en la vida de quienes desean transformar el mundo. Sobre todo, debemos resistir la tentación de reinterpretar la cruz en clave positiva o de considerarla un elemento necesario para la redención. Como afirma Strobel, el mayor servicio que podemos ofrecer a las víctimas del poder y la violencia no es una resignificación consoladora de su sufrimiento, ni la afirmación de que su condición de víctimas tiene sentido como sacrificio, sino romper con la normalización del discurso sacrificial en la Iglesia y la sociedad. Es necesario despertar del letargo teológico que nos ha hecho aceptar el sacrificio como inevitable. Mientras esta lógica permanezca intacta, solo unos pocos, los idealistas, se atreverán a desafiarla y serán burlados, humillados, torturados y crucificados, en nombre de una ilusión que la mayoría aún no se atreve a imaginar como posible. Y aquí vamos, hasta ahí la crítica. Y ahora hacia formas de amor decolonial. ¿Puede la propuesta de Carlos Mendoza Álvarez enriquecerse a partir de la crítica feminista al amor? Una interpretación equivocada de dicha crítica podría llevarnos a descartar el amor como potencia transformadora en contextos marcados por la violencia. Sin embargo, para que esta potencia sea propiamente situada y comprendida, es indispensable desenmascarar las formas en que el discurso del amor ha sido cooptado por lógicas coloniales y patriarcales, utilizándose para predicar sumisión e idealizar el sufrimiento de quienes habitan en los márgenes de la estructura social. Esta instrumentalización produce un efecto narcótico, adormece las conciencias, insensibiliza frente a la injusticia e induce a la resignación. Tal uso del amor contradice profundamente su dimensión desestabilizadora y reveladora, aquella que desde el pensamiento mimético y la teología colonial de Mendoza Álvarez se entiende como irrupción que denuncia la violencia y abre posibilidades de vida más allá de los infiernos de nuestro presente. Siguiendo a Elizabeth Johnson, podemos afirmar que las teologías elaboradas por mujeres son especialmente cuidadosas al hablar del amor, no porque no amen o no deseen ser amadas, sino porque reconocen que históricamente el amor ha sido concebido como una donación total de sí,
exigida casi exclusivamente a las mujeres. Una donación que, lejos de respetar la autoafirmación, la reciprocidad, la búsqueda de plenitud de las mujeres, ha sustentado relaciones en las que la parte pasiva, obediente y donante de sí siempre es la mujer. En ese sentido, si la gloria de Dios consiste, como afirmaba Ireneo, en que el ser humano viva, también debe afirmarse que la plenitud de las mujeres hace parte de la gloria de Dios. Todo aquello que oprime, silencia o sacrifica esa plenitud no puede considerarse redentor, pues atenta contra la vida digna. El feminismo gestado en diálogo con comunidades indígenas y queer, recuperado especialmente en los capítulos 1 y 2 de La Resurrección como anticipación mesiánica, ofrece claves valiosas para ir más allá de la crítica y reformular el amor cristiano desde una perspectiva decolonial. Este amor, por una parte, nos llama al reconocimiento de la diversidad cultural y sexual mediante la afirmación de subjetividades históricamente negadas. Tal reconocimiento se sintetiza en una noción tomada del pensamiento zapatista que atraviesa el pensamiento de Carlos Mendoza, la de la digna rabia, que nos han dicho que tanto afirmar la propia dignidad como sentir rabia son lo más opuesto al amor que existe, ¿no? Dentro de esa lógica. Entonces, afirmar la propia dignidad frente a la violencia implica una autoafirmación que no nace del deseo narcisista de someter al otro desde un yo omnipotente, sino de una sana autoestima y amor de sí misma, indispensables para reconocer el propio poder y vitalidad en un mundo que lo niega sistemáticamente. El lenguaje teológico feminista sería el reconocer en sí misma el don de la vida abundante recibida del amor divino que dignifica la existencia de las mujeres en toda su diversidad. Dicho amor se comparte no mediante la renuncia, sino mediante formas de reconocimiento y cuidado que hagan espacio no solo al otro que recibe el amor, sino también al yo que ama, invitando a la mutualidad como alternativa al sacrificio. Esta potencia recuperada no opera como dominación, poder sobre, sino como poder con y para otros. Su traducción amorosa se encuentra en lo que, también citada por Carlos, Gladys Tsutzul, denomina el llamado a la comunalidad. El amor primero recibido como don, ya sea desde el Dios amoroso y trascendente en el horizonte cristiano o desde la tierra como fuente de vida de las cosmovisiones o sabidurías indígenas, exige un compromiso radical con la vida, un hacernos cargo de la propia vida, de la de los otros, de la madre tierra, que se expresa en cuidado, no en el sacrificio. En este acto de cuidar y ser cuidados, es también necesario trazar límites. Límites que tal vez contengan la autodonación, pero que la enmarcan como un gesto sagrado, una forma de vulnerabilidad que no solo debe ser reconocida, sino también resguardada para no ser violentada. Este límite se encarna también en la rabia frente a la injusticia, en la indignación ante toda negación de la identidad y en la dignidad propias de quienes nos acompañan en el camino de la reutopización del mundo por medio de la resistencia a las violencias. Ya voy terminando. A ver. Ahí está. Es posible releer la tradición cristiana y en particular la muerte y resurrección de Jesús desde una lógica de amor recíproco y no sacrificial. Quisiera para concluir volver al lenguaje de los evangelios. Otro camino podría haber sido el camino trinitario, que no lo tomé, pero me quedé con el cristológico. Pero por ahí también hay mucho lenguaje de reciprocidad. Me gustaría proponer que el mandamiento nuevo, pronunciado por el justo de la historia por excelencia, no consiste en una entrega unilateral que exige una renuncia acrítica de sí, sino que invita a una relación de cuidado mutuo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan entre ustedes. ¿Y cómo nos amó Jesús? Su amor contiene sin duda una dimensión de incondicionalidad, pero también una profunda experiencia de reciprocidad, de amistad encarnada que exige cuidado mutuo y no sacrificio. Una incondicionalidad lúcida que honra la dignidad del otro y se expresa en gestos concretos de cuidado tan evidentes en su ministerio público. La imagen de Jesús crucificado no representa la culminación de ese amor, sino su absoluta negación por parte de quienes lo humillaron y asesinaron, debido a su forma de amar que invitaba a cuidar la vida. Es de hecho
la visión ministerial de Jesús, que quizás el lenguaje, esto viene de Dolores Williams, que es una teóloga womanist, que es como afrofeminista en Estados Unidos. Quizás el lenguaje latinoamericano sería la predicación del reino, ¿no? De Jesús y no su muerte en cruz, lo que la teóloga afrofeminista Dolores Williams nos invita a volver para situar la expansión del Espíritu de Dios en el mundo como fruto de la resurrección. La resurrección en su perspectiva representa la victoria de la visión ministerial de la vida sobre el mal que intentó destruirla, la victoria del proyecto de Jesús, ¿no? La redención tiene que ver con que Dios, a través de Jesús, ofreció a la humanidad una nueva mirada que permite reconocer los dones que hacen posible una vida plena, abundante y relacional. El reino de Dios no es algo que exija la muerte para ser alcanzado. Más bien el reino de Dios es una metáfora de esperanza que Dios ofrece a quienes intentan sanar y rectificar las relaciones entre uno mismo y su propio ser, entre uno mismo y los demás, entre uno mismo y Dios. Tal como se prescribe en el Sermón del Monte, la regla de oro, el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Hasta ahí Dolores Williams. Y acá lo último, que ya soy yo. Por eso la traición resulta tan desgarradora para los discípulos, porque no estuvieron a la altura del amor recibido, porque abandonaron a quien no los habría abandonado jamás, rompieron ese vínculo de reciprocidad. Sin embargo, esa ruptura no se sella con la condena, sino que se repara a través del reconocimiento del daño y de una invitación al cuidado que anteriormente fue negado. «Pedro, ¿me amas?», pregunta 3 veces el resucitado para restaurar el vínculo quebrado por las 3 negaciones. Y el encargo no es otro que apacienta mis ovejas, es decir, cuida, no niegues ni sacrifiques. El amor se traduce en cuidado, no en destrucción. En contraste, las mujeres discípulas no necesitan ser perdonadas porque nunca dejaron de cuidar. El reconocimiento de ese cuidado amoroso se hace visible cuando el resucitado pregunta a María Magdalena por qué llora y la llama por su nombre, acogiéndola en su necesidad de consuelo y devolviéndole su identidad profunda como discípula y apóstola. No solo aquella que cuida, sino que también la que se deja cuidar. No solo la que ama, sino que también es amada. No solo la que anuncia, sino que es escuchada en su anuncio. Las mujeres no pudieron evitar la muerte de Jesús, pero acompañaron su agonía y se acercaron a la tumba buscando cuidar ritualmente su cuerpo. Por eso mismo fueron las primeras testigos de la vida. No fueron llamadas a sacrificarse con él, sino a continuar cuidando la vida sabiendo que su gesto de presencia no fue en vano. Y acá hago un guiño a la literatura. Como nuevas Antígonas, sabemos que Antígona hace un gesto similar, ¿no? Pero es una tragedia, termina en el suicidio. Como nuevas Antígonas, su fidelidad no las condujo al sacrificio, sino a la plenitud de sentido que las consuela en su fracaso y afirma su gesto como verdadera manifestación del mandamiento nuevo que nos une en amor recíproco. Y un párrafo solamente para concluir, dice: en tiempos marcados por múltiples formas de violencia, simbólica, estructural y espiritual, el cristianismo no puede seguir sosteniendo una lógica sacrificial que idealiza la entrega unilateral y silencia las injusticias padecidas por quienes históricamente han habitado los márgenes. La obra de Carlos Mendoza, al releer la esperanza escatológica desde la vida ofrecida por los justos de la historia, abre un camino para repensar el amor no como renuncia que niega el yo, sino como posibilidad ética y política de interrupción de la violencia. Sin embargo, como ha mostrado la crítica feminista, o espero que haya mostrado, para que este amor se vuelva verdaderamente liberador, debe abandonar y interrumpir realmente, debe abandonar toda complicidad con el mandato de sumisión y reconstruirse como un gesto de reciprocidad que reconozca la dignidad de quien ama y de quien es amado. En lugar de una redención que exige sacrificios, necesitamos una teología que afirme el cuidado como práctica radical de resistencia y la ternura como ética de comunión. Releer la muerte y la resurrección de Jesús desde la clave de colonial no implica negar el sufrimiento, sino rechazar su glorificación. Significa afirmar que el reino no se alcanza por la vía del sacrificio, sino por la transformación de las relaciones. Que la cruz no es el precio de la salvación, sino el signo del rechazo a una vida que se atrevió a amar sin dominar. La resurrección entonces no consagra la cruz, sino que la desmiente. Es la vindicación de un amor que cuida, que consuela, que reconoce y que en medio del dolor sigue anunciando que la vida tiene la última palabra. Gracias.
funciona. Y sería bueno que se comparta ahora en el diálogo. Fíjate que un tipo se los suena bastante, pero aquí no les espíritu. No te entendí. ¿Pudiste ver las diapositivas? No. No. ¿Puedes compartir, por favor? Mira, ya. En esta parte del diálogo vamos a compartir pantalla para que puedan ver en Zoom las diapositivas que Soledad presentó y que sintetizan muy bien sobre todo las obras de arte, el giro feminista y la crítica feminista. Si nos escuchas. Ahora sí. Entonces, quizás nada más que las vayas pasando sin Bueno, ahí la monarca, la pasión de la monarca migrante. Esta es una obra de una estudiante de una universidad, Dominican University, cerca de Chicago, que es una universidad que en Estados Unidos se llama Hispanic Serving Institutions, o sea, instituciones que se ponen al servicio de una minoría, en este caso de la minoría latina, hispana en Estados Unidos. Y esta imagen de la mariposa monarca, que es una mariposa que migra del sur al norte todos los años. Y esas son solo dos imágenes de un Vía Crucis. ¿Ah? A ver. A ver, espérate. Ahí sí, si no lo uso como presentación. Sí, se supone. Meeting disconnected, se desconectó acá. Bueno, se las puedo contar verbalmente, no sé. Se los puedo mandar después a los que están por internet. Sí, se cayó la señal de acá. Sí, sí. Bueno, pero es un Vía Crucis completo, ¿no? Y me pareció sugerente, porque la imagen de las mariposas es una imagen muy potente en el mundo feminista. También, si recuerdan, el origen del día el día de protesta en contra de la violencia contra la mujer está inspirado en las hermanas Mirabal de República Dominicana. O sea, violadas, asesinadas por Trujillo, y que se les llamaba las mariposas, ¿no? Entonces tiene, por un lado, o sea, como que es una imagen que a mí me evocó mucho por su conexión con la violencia de género, su conexión con esta idea de migrar libremente de norte a sur y la violencia en que interrumpe esa migración, y cómo personas desde ahí van haciendo sentido de su experiencia. Después, y acá esto es de la... ¿Estamos tratando de que lo vean? ¿O? ¿Ni siquiera con el celular? No, es que la voy a poner. Sí. Claro, imagínate, que ves en Chile no habría es todo el día de hoy. Oye, buenísimo. Excelente. Sí. Dale, lo que pasa es que, claro, no tenía todas las cruces. Como que hubiera venido Jesucristo para ser crucificado. Sí, claro, claro. Entonces el reino desaparece. ¿No? Sí, sí. Y la cruz es simplemente un testimonio de lo que está corto el reino. Sí, claro. Y el centro es el amor. Sí, pues. Y además, cómo recuperan. Porque las mujeres no necesitan ser perdonadas, ellas son las que acompañan. Sí, pues. Y luego están pensando por el poder humano, ¿no? Sí. ¿Qué están conversando? Claro. Va a ser el más grande, continuamente. Sí. O sea, es una crítica a la búsqueda del poder masculino. Sí, tremenda. Sí. Yo Sí. veo una mano ahí en Marcos Evangelio fundamental. Sí. Por eso fue siempre dejado del lado de la iglesia. Claro. Y después la relectura de Valero. Sí. Más domesticada. Sí, mucho más. Y yo ahora usé Evangelio de Juan, que tiene esta imagen de María Magdalena y el discurso de ámense los unos a los otros. Hay algunas ideas que, claro, no alcancé a meter Sí, en pero este abre texto. una cosa muy nueva. Pero a propósito de escribirlo, he estado pensando
En este encuentro que quizás este puede ser mi próximo proyecto. Sí, me parece. Sí. Sobre todo porque abre. Proyecto teológico, sí. Como volver al tema del sacrificio. Sí, porque le estás poniendo el dedo en la llaga a una iglesia patriarcal que ha puesto la cruz al centro. Sí, claro. Y siempre masculina. Sí, pues. Y la mujer como acompañamiento. Sí. Ahora hay dos cosas que me parece que ¿Nos escuchan allá? Ya estoy conectado de nuevo desde el celular. Lorel, ¿nos escuchan, Martín? Sí, escucho. Bueno, entonces vamos a... pero ¿pueden ver el PowerPoint de Sole? No. No, es que Pero quizás si pongo el celular mirando para allá, en vez... Se lo voy a pedir después. Ahí. Oh, bueno, sí. Y después Ya, eso, porque estaba un poquito describiendo las imágenes y esta segunda es de Cecilia Vicuña, que es una artista chilena y también usa la imagen, se llama La Migranta, y usa la imagen de la mariposa y el río Grande, ¿no? Y los migrantes intentando cruzar. Y nuevamente, a mí quizás no es el sentido no sé si qué estaría pensando Cecilia Vicuña, pero a mí me habló nuevamente de esta resurrección que emerge de un río de muerte, ¿no? Sí. Y bueno, después la siguiente es una quizás que ya los más católicos la conocen, este artista Sigrid Coder, que la crucifixión, pero me interesó cómo el crucificado sostenido, ¿no? Es cuidado, o sea, eso, no está solo, y como expresión de cuidado de esa vida vulnerable. Y luego, por aquí, bueno, la imagen de la mujer crucificada, que tiene, esta es de una artista chilena también, pero que tiene muchas reiteraciones y que ha sido muy polémica. Primero porque tenemos en la mente, dentro del mundo patriarcal y del imaginario patriarcal, la violencia hacia las mujeres es algo sensual, ¿no? Entonces, exponer esto es denunciar cómo, creo yo, como el deseo masculino, el deseo narcisista de poseer al otro, se conecta lo sexual con lo violento y en el fondo se erotiza la violencia, ¿no? Y las víctimas de eso son las mujeres y por lo mismo mostrar un cuerpo femenino crucificado es una imagen que en muchas iglesias genera resistencia porque es muy erótica, ¿no? Y bueno, que eso sea erótico te habla, o sea, es un símbolo muy potente de toda esa violencia. Después acá, imágenes de Teresa Margolles, mexicana, de fotos de mujeres desaparecidas, asesinadas, que me habló en el puente Bulnes, que es donde tiraron al río a muchas personas asesinadas en la dictadura, entonces, entre ellas a este sacerdote Juan Alsina, hay una representación similar, ¿no? Estas imágenes, fotos como borroneadas, pero que están ahí presentes. Y acá, desde el arte zapatista, y por eso lo puse en las formas de amor decolonial y la digna rabia y todo eso, Beatriz Aurora Castedo, que es una artista chilena, pero que su padre llegó en el Winnipeg, que es un historiador que se llama Leopoldo Castedo, español, pero chilenizado porque se vino en el Winnipeg, que es el barco que Pablo Neruda usó para traer a los migrantes españoles de la Guerra Civil, y luego doble exilio hacia México. Y bueno, ahí ella se conecta con el mundo zapatista y emergen este tipo de imágenes. Y después esta es una muy potente, una foto, cuando hace algunos años, 2021, en Canadá se encontraron los cuerpos de niños indígenas en los residential schools, en escuelas de la Iglesia Católica, y esta imagen, claro, de la cruz con un vestido de una niña, bueno, y el arco iris al fondo. Para mí, ojalá, no creo que logre conseguir los derechos de esta imagen, pero al menos me gustaría que esta fuera la portada de si es que alguna vez mi tesis se transforma en un libro, porque me habla también del abuso infantil, del abuso a las mujeres, de cómo esas luchas están interconectadas, ¿no? Sí. Y por último, esta de María Magdalena, que es muy bonita porque invierte la clásica en que Jesús está de pie y María Magdalena está llorando así debajo. Y claro, y Jesús
entra como el jardinero, entra desde la tierra, desde el humus, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y por último, este es un mural en Guadalajara, que es el vuelo de las mariposas, como que lo puse al final para retomar esa imagen potente, ¿no? Así que eso es mi narrativa visual que acompaña la narrativa escrita. Olá, tá, pronto, chegou. Eu vou falar em português, aí depois vocês me ajudam a traduzir. É só uma observação, até porque, como eu sou pesquisador da área da arte, entendi todas as suas colocações, peço desculpas por não saber falar castelhano muito bem, mas eu acho importante ressaltar, apesar de todo o conteúdo etnográfico, etimológico e de todos os artistas, existe uma coisa comum em todas as obras que você selecionou. A estética e as cores, a estética e os colores, são uma unidade, um só conjunto. Por quê? Porque representam a identidade latino-americana. Isso se vê claramente. As cores, seja na instalação, ou em la pintura, ou em mural, ou em desenhos, todos têm a estética e as colores latino-americanas, porque isto representa a identidade latino-americana. Independente de quem sejam os artistas ou de onde sejam os artistas, todos têm isso em comum. E isso é interessantíssimo. Tá bom? Sole, muchísimas gracias por esta lectura feminista del amor de gratuidad, ¿no? Yo creo que das en el clavo, en el corazón de lo que el pensamiento decolonial empezó a desglosar, cómo desmontar los mecanismos de poder, y en este caso las masculinidades tóxicas que dan fuerza al patriarcado por milenios, y cuál ha sido el papel de las religiones, en particular del cristianismo, en su lectura de este amor de donación, pervirtiéndolo, haciéndolo un amor de sacrificio, que revictimiza a las víctimas mismas. Entonces, la crítica feminista es altamente pertinente, necesaria, para decolonizar también estas categorías que en su fondo teológico tienen esta fuerza de representar la donación como un misterio de abundancia, de sobreabundancia divina y humana, pero que han sido manipuladas por sistemas patriarcales en particular, en la guerra contra las mujeres, como bien dice Rita Laura Segato, pero también en la invisibilización de las mujeres, como dicen las feministas descoloniales, que están ellas todas atravesadas por un poco el dominio de sus cuerpos, pero de sus cuerpas, pero también de sus territorios, ¿no? Territorios que son simbólicos, políticos, estéticos y también, por supuesto, de su condición subjetiva. Entonces, me parece que el diálogo que has establecido con lo que yo propongo me parece para mí muy sugerente, una avenida que hay que seguir recorriendo. Y con estas colegas quiero recordar hoy aquí a Silvia Marcos, una gran antropóloga, que desde lo que llamamos la Escuela de Cuernavaca, junto con Iván Illich, con Jean Robert, con Javier Sicilia, del que hablé ayer, ella trató de explorar precisamente desde esta red de feminismos descoloniales cuál ha sido la vivencia del género desde las mujeres, sobre todo indígenas mesoamericanas. Cada cultura tiene su propia cosmovivencia de lo que es el género. Ella propone el tema del género fluido para poder entender esa complejidad de la manera de vivenciar
el género y las cuerpas de las propias mujeres indígenas. Estuvo muy cerca de las mujeres zapatistas en la ley revolucionaria de las mujeres en el levantamiento de 1994. Desde el inicio del levantamiento zapatista, las mujeres zapatistas tuvieron una palabra propia que decir, también dentro de su propia cultura maya patriarcal. Y entonces desde ahí desmantelar esas estructuras jerárquicas que las mantenían sometidas con roles específicos, donde el cristianismo vino a reforzar esa narrativa. Entonces, el trabajo es como lo de Silvia Marcos, Gladys Zulzul en Guatemala, Lorena Cabnal también, todas ellas que conforman esta red de feminismos descoloniales. Para mí son interlocutoras absolutamente necesarias para poder pensar este amor decolonial del que hablas, ¿no? Y donde la advertencia de instrumentalizar el amor de donación precisamente para someter más a las mujeres y llamarlas a esta abnegación, el dolor, el amor abnegado de la madre, de la abuela, de la maestra en la escuela, en fin, es como victimizarlas. Entonces yo creo que el diálogo desde una teología decolonial y descolonial con los feminismos, abiertos al cristianismo o no, porque con frecuencia también se entiende que haya un rechazo, así como los pueblos originarios. Si el cristianismo fue colonizador, el cristianismo eurocéntrico y que llegó a las Américas es patriarcal. Entonces, ¿cómo deconstruir esa perversión de lo que sería una experiencia de un amor de sobreabundancia divina? Que yo creo que ahí es donde ya cambiamos de registro. En el fondo eso es lo que no... O sea, la teología feminista en ese sentido afirma lo que dices tú de que nuestro origen es un amor sobreabundante, pero dicen, bueno, ¿cuál es la consecuencia ética de recibir ese amor? ¿Es que me tengo que sacrificar o que tengo que cuidar, proteger, ayudar a que crezca, que florezca, etcétera? Entonces, como que, claro, me resistía un poco la idea de decir que es una dimensión vertical la divina, porque más bien es como, es una horizontalidad como desde abajo, no sé, me faltan las palabras y soy teóloga, pero claro, en el fondo es decir, sí, venimos como que hay que reconocer el regalo, pero ¿qué significa eso? Sí. Primero que nada, agradecerte mucho, me parece brillante y además las imágenes también son súper lindas, entonces, pero quizás hacer dos observaciones, ¿no? Lo primero es que quizás lo más perverso del perverso sea esto de abusar del amor, ¿no? Entonces, quizás no haya nada tan cruel quanto abusar deste amor e violarte porque amas, ¿no? Y nosotras como mujeres, mamás, abuelas, lo vivemos regularmente, incluso con los compañeros, ¿no? Entonces, no es solamente el otro que está distante, ¿no? Son muchas veces los compañeros, ¿no? Entonces, y sigue vigente. Entonces, no es algo del pasado, ¿no? Sigue vigente todavía más, ¿no? Entonces, este elemento. Pero yo también gustaría de contribuir sobre la perspectiva franciscana de la encarnación, porque ahí me parece que hay una clave fundamental. Somos una lectura no herética, pero subordinada, que es la encarnación por puro amor, ¿no? La encarnación como proyecto que ya estaba en la mente de Dios, no fruto del pecado, no para nada. Por lo tanto, esta concepción franciscana, que es tan profunda y ahí también reconecta con todo el amor de fraternidad universal, que no se limita al humano, y por lo tanto también este Jesús alfa que ya estaba lá como condición de posibilidad de la propia creación, ¿no? Y la creación como esta superabundancia. Entonces, pero la encarnación también como resultado de la superabundancia del amor y por lo tanto la cruz
Para nosotros, franciscano, es un momento clave, ¿no? Es el presepe, la Eucaristía y la cruz, pero la cruz como denuncia de esta violencia impingida. Y después, cuando se calcifica. Perfecto. Bueno, no tengo una pregunta, Sol. Te agradezco mucho por la muy sugerente presentación y por estas obras bellísimas. Qué buena observación de Paulo, ¿verdad? De los colores, ¿verdad? Sí, es como una paleta común, ¿no? Muy interesante. Pero quiero darte dos contribuciones desde la literatura que quizás sean interesantes para ti. Hay una escritora de ficción científica que se llama Ursula Le Guin, no sé si la conoces. Ella tiene una fascinante teoría sobre el origen de la ficción. Nosotros siempre cuando pensamos en ficción en el occidente, naturalmente pensamos en Homero, los poemas homéricos. Pero los poemas homéricos son poemas de guerra, la Ilíada sobre todo. La Odisea es un poema, es una épica en el cual hay una mujer que no hace sino tejer y dejar de hacerlo para esperar un hombre que no llega nunca. Y que cuando vuelve disfrazado para que esté seguro de que la mujer fue fiel. Después de años, pero muchos años, está preocupado no si si estuvo sola, si está bien, no. Su única preocupación es si fue traicionado. Y después con su hijo asesina a todos los pretendientes de la mujer, que es el Odiseo. Ahí están los orígenes de la ficción en una cierta concepción. En esta concepción, claro, que no puede haber narrativa si no hay conflicto. Y el móvil mismo de la narrativa es el conflicto, como está en la poética de Aristóteles. Y si pensamos en novela, y si uno hace, por ejemplo, cualquier taller de narrativa, siempre se empieza diciendo, hay que identificar el conflicto de los personajes antagónicos. Y decimos protagonista y antagonista, ¿no? O sea, es una concepción totalmente bélica, de un rasgo antropológico, narrarse así al otro y al mundo. Entonces Ursula Le Guin propuso algo muy sugerente. No sé si conoces, Sol. Si no conoces, vas a hacer una conexión inmediata con tu trabajo. Es la teoría de la bolsa de la ficción. ¿Pero qué es eso? Dice que pudiéramos pensar en una ficción que no sea de exclusión, que no sea de conflicto, que no sea de eliminación, sino de poner en la bolsa todo lo que hay de común. Es una teoría acogedora, es una ficción del cuidado. Es muy bonito, creo que tiene mucha relación con el trabajo de Sol. Y hay una observación de una antropóloga, ahora no me acuerdo si es Ruth Benedict o Margaret Mead, pero voy a buscar para ti, que es una cosa de las más impresionantes que jamás he escuchado. Le preguntaron una vez, pero ¿cómo entre fósiles se identifica que ya hay una cultura, hay un Homo sapiens? Entonces dijo, bueno, es que solo hay una especie en la cual se encuentran fósiles de personas de una cierta edad que hayan tenido fracturas y sobre todo calcificación, porque si hubo calcificación, eso quiere decir que hubo cuidado. O sea, es una teoría en la cual el Homo sapiens se emerge y se vuelve posible porque hay cuidado. No un cuidado cualquiera, pero un cuidado que promete ser recíproco, que es muy bonito, ¿verdad? Creo que son dos ideas que quizás estén en conexión con lo que propusiste. Muchas gracias. ¿Un comentario? ¿Cómo estamos de tiempo? Laurel, ¿quieres decir algo? Adelante. Quizás lo que más me llama la atención es la capacidad que creo que la tiene Sol, la tiene alguien como James Allison, también lo escucho, que me convencen, o sea, hacen este enredo entre el sacrificio y la interpretación cristiana, y estoy en la punta del asiento de la silla pensando, ¿cómo van a salir de este enredo que se han hecho? Y después salí, solo quiero buscar la palabra textualmente, ¿cómo lo pusiste en la página
tengo aquí el escrito porque Sole es generosa y me lo compartió. Dice, la imagen de Jesús crucificado no representa la culminación de ese amor, sino su absoluta negación por parte de quienes lo humillaron y asesinaron debido a su forma de amar que invitaba a cuidar la vida. ¿Qué es el ministerio, la vida de Jesús, que es en contra de la manera de ser del mundo y por eso lo excluyen, por eso lo matan, por eso lo violentan? Entonces la cruz no es algo para celebrar, sino la resurrección es lo que se quiere celebrar. O sea, siempre se me olvida porque no es lo más común de cómo lo explicamos. Así que agradezco que nos lo ha recordado y gracias por compartir el tema conmigo sobre eso del sacrificio. Muchas gracias, señor moderador, tal vez. Muchas gracias, Laurel, Sol, por una mañana tan intensa y productiva. A Laurel sobre todo, porque ahora nos obliga a publicar el libro, para que sepamos todo que dijo. Vamos a almorzar y volvemos a las 3. Ahí está Martín también, ¿no? Sí, Martín. Laurel y Martín, se llegan rápidamente y tienen tiempo de almorzar con nosotros. Hasta las 3, volvemos a las 3. Chao.